programa que viene a continuación debe ser visto en compañía de un adulto responsable. La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes. Un espacio donde su opinión también cuenta, y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor, de una manera clara, directa y verídica. Personajes. Buenas, pero muy buenas noches, gracias a Dios estamos aquí como todas las noches a través de CNC en el programa Personaje y Mapa Político con Rubén Darío Pérez. He invitado hoy al exalcalde de la ciudad de Medellín, al doctor Luis Pérez Gutiérrez, sobre todo porque ha empezado a pronunciarse desde hace muchos días, mucho tiempo, problemas de ciudad y problemas nacionales. Hablamos sobre Orbitel, pero antes de ello, déjeme saludar a mi compañero de este set, Rubén Darío Pérez. ¿Cómo vamos? Doctor Javier, con el perdón del doctor Luis Pérez, permítame un saludo por aquí, muy bien. Luis Pérez Gutiérrez, por firmes de Medellín, sacó 221.874 votos en las pasadas elecciones a la alcaldía de Medellín. Ustedes saben que el doctor Luis Pérez Gutiérrez ha interpuesto una cantidad de situaciones en torno a ese tema, que sigue por ahí stand-by. Eso ha ocasionado la sanción de 12 años al exalcalde Salazar por favorecer directamente la elección de Aníbal Gaviria Correa, y es un tema que sigue pendiente. Ahora se habla por parte de habitantes de Medellín de la revocatoria del mandato del actual alcalde por el tema del predial y otras situaciones como la violencia que nos tiene hasta aquí. Mi solidaridad para nuestro compañero Salomón, de aquí del canal, que cruzó una frontera invisible antes de ayer y lo asesinaron. ¿Sí? Un saludo para nuestro amigo, nuestro colega acá de deportes, un joven él, 18 añitos, una vida que cegan, qué pesar, qué tristeza. Y de otro lado, doctor mi estimado Luis Javier Castaño, estoy lleno de noticias porque resulta, pasa, acontece y sucede que usted me la ganó, cada día se confirma más. Juan Diego Gómez, confirmado, Senado. César Eugenio, confirmado, Cámara. Marta Ramírez, confirmado, Senado. El Partido Conservador va a tener... mucho apoyo, Marta, de los colantos. Espéreme. Ah, bueno, dígalo pues. El Partido Conservador va a tener en las próximas elecciones al Senado 5 candidatos en Antioquia. 3 mujeres, 2 hombres. Las mujeres, Olga Suárez, de Bello. Nidia Osorio, de Itagüí. Marta Ramírez, Norte y Occidente. Gabriel Zapata Correa y Juan Diego Gómez Jiménez. ¿Habrá cama para tanta gente? O mejor, ¿habrá otro para tanto candidato? Huele quemado un incendio aquí. Y en el tema de Cámara, tengo aquí en mi mapa político, por ahora, Germán Blanco Álvarez, 1 cámara. Lucas Cañas, 2 cámaras. Nicolás Echeverry, 3. Carlos Zuluaga, 4. Juan Carlos Sánchez, 5. Obed Zuluaga, 6. César Eugenio Martínez, 7. Hasta ahora, en precandidaturas dentro del Partido Conservador, con miras a lo que se está cocinando para el 9 de marzo del próximo año. Pero como nos convocan acá temas técnicos de un hombre conocedor como el que más de los servicios públicos, el hombre que se dio la pela por los pobres en Medellín, que favoreció el tema de tarifario a la gente menos favorecida, que puede hablar con autoridad moral y mirando a los ojos a toda la gente, porque es un hombre que defiende lo social, defiende a los pobres, y por eso la gente... Cada que el doctor Luis Pérez aspira, él siempre saca más y más votos. Así pues que doctor Luis Javier... No me vaya, ahorita me tienes que dar como me lo contaron. Ahora le doy, muchos me contaron. Doctor Luis Pérez, con la buena noche y agradeciéndole mucho que esté con nosotros. Empecemos diciendo, hoy usted nos envía un artículo sobre Orbitel. Lo que Mauricio, hay que darle crédito a Mauricio Tobón, la presidente estudioso, a John Freddy Toro, 2004. Y mucha gente estuvo defendiendo eso, pero las fuerzas oscuras primaron y se perdieron, o se dice que todavía están perdidos, 55 millones de dólares. Esa media bobadita que nunca se pierde, es verdad. En una administración hay un candidato, hoy gobernante, que dice: en mi administración no se pierde un peso. Claro que no, pues se pierden miles y miles y millones de dólares. Pues tiene la palabra doctor Luis Pérez. Cuando la Contralora de Medellín en su momento, del 2004 al 2007,
le metió el diente al asunto, extrañamente pidieron control preferente de Bogotá, le quitaron ese control que tenía Marta Cecilia Vélez Vélez y duerme Eso lo llevaron el sueño de los justos. Qué tristeza. Para el doctor David Turbay, que es muy querido, pero para una yegua hay que picarle caña, se no sabe nada, Bueno. sino comprar. Doctor, tiene la palabra. Bueno, a ver, Javier, Rubén Darío, queridos y queridas televidentes, el gobierno de Medellín ha anunciado que va a vender a UNE, o mejor dicho, que lo va a fusionar con una empresa extranjera que se llama Millicom. Me parece que antes de tomar la decisión, antes de tener un criterio definitivo sobre el asunto, es muy importante hacer un poco de análisis sobre lo que ha pasado en los años recientes sobre la política de telecomunicaciones de EPM. Lo más antiguo ocurrió en 1995, cuando el alcalde era Sergio Naranjo. Iban a vender a EPM. Entonces radicaron un acuerdo, un proyecto de acuerdo en el Consejo para vender a EPM. ¿Qué argumento existía en el 95? Que un grupo de empresarios hizo un estudio y dijo que EPM en 7 años ya no era competitiva. Entonces que lo más conveniente era vender a EPM, hacer un fondito de 500.000 millones de pesos para que el municipio viviera de los intereses, como las viudas. ¿Qué tal si en 1995 los concejales de Medellín aceptan y aprueban vender a EPM? Hoy estaríamos en la inopia. Entonces es muy importante, cada que se vaya a vender algo del Estado, estudiar con calma, con precisión, lo que pasó. Paréntesis, ¿quién iba a comprar a EPM en el 95? No, el acuerdo era que se autorizaba a la alcaldía y a la junta directiva de EPM emitir unas acciones para vender y hacer un fondo de desarrollo social, o sea, privatizarlo. Eso armó un despelote. Yo recuerdo que ahí estaba Carlos Zuluaga en el Consejo de Medellín, estaba Mauricio Zuluaga, estaba Luis Carlos Díaz. No, habían unos personajes importantes y se opusieron a eso, y gracias a Dios hoy EPM tiene 1.7 millones de pesos en ganancia, o sea, casi 4 veces el fondito que iban a hacer. Estamos de acuerdo. Entonces, muy importante conocer esa historia, porque aquí hay una gente que se quiere quedar con EPM, lo quieren despedazar para quedarse con ese negocio tan bueno. El paso siguiente es analizar qué pasó con Orbitel. Esa fue otra erogación gigante que hizo EPM. Yo sé que la gente, y lo manifestó ahora Javier, dice que se compró EPM en 85 millones de dólares y la Contraloría... ¿Se compró EPM? Orbitel. Se compró Orbitel. La mitad de Orbitel por 85 millones de dólares. Muy bien. La Contraloría en Medellín dijo que valía 33, o sea, que se perdieron 52 millones de dólares. Pero eso no es lo grave. Lo grave es que ocurrieron unos episodios que cuando uno suma, lo que se perdió fue 520 mil millones de pesos. Vamos a sumar. Primero, se pagaron 80 millones de dólares, porque todavía deben 5, a 2.580 no pesos. Han querido reclamar. ¿Cómo sería la pena? ¿Cómo era sería la que tiene? pena? Pues 5 millones de dólares. Claro, ¿cómo sería? Entonces, 80 millones de dólares a 2.580 pesos el dólar. O sea, muy caros, pagados. Cuando se hizo el negocio, se firmó el negocio, el dólar estaba a 2.248 y a los 15 días que pagaron, el dólar lo subieron a 2.580. Hay ahí primero una sospecha grave. Después del pago ya volvió a bajar. Bueno, segundo, cuando Orbitel se vino para EPM,
Orbitel traía una deuda de 274.000 millones de pesos. Apúntela. Apunte eso, que le tocó pagar AEP. a EPM. En el 2006 que compraron a Orbitel, Orbitel perdió 60.000 millones de pesos en ese año, en 2006. O sea, súmele 60.000 millones de pérdidas a los 80 millones de dólares, que fue un poco más de 200.000 millones. La deuda que hubo que pagar, 274.000, ya van en 474.000 millones. Y los 60.000 millones de pérdidas, estamos casi en 534.000 millones de pesos, sin contar contingencias y otros gastos. Medio billón de pesos. Medio billón de pesos. Se perdieron. Y hoy, ojo a esto, se invirtieron 534.000 millones de pesos. Hoy, Guaymax no existe. O sea, y habían prometido que eso iba a ser... Que Guaymas iba a tener en el 2013 más de 600.000 clientes. Hoy tiene 12.000. 12.000. Ese es un errorcito siempre grandecito. Muy grande. Vea, como usted está hablando de cifras tan altas y necesita calculadora, aquí se la presto. O sea, para que vamos sumando todas las cifras. Rubén, escuchó eso, ¿no? Sí. 524 millones de pesos. ¿Y qué compramos? Guaymax. Que no existe. Que hoy no existe. Estamos de acuerdo. Compramos el nombre de Orbitel. Que hoy Que está descontinuado. Que hoy no existe. no existe. Hoy no existe. Están dando unas publicidades por ahí que mágico traes con el 05, pero no dicen Orbitel, marketing con el 05. No, es que eso es de UNE. Ah, no es Orbitel, tiene razón. No es- Diga. La marca valía 30.000 millones de pesos y hubo que desahuciarla. La licencia de larga distancia que tenía Orbitel estaba en 180.000 millones de pesos. Ustedes se dieron cuenta que ahora la gerencia de UNE le dio de baja. Sí. Le dio de baja. Y por eso aparecen unas pérdidas de UNE de más de 200.000 millones de pesos en el año 2012. O sea que prácticamente de Orbitel no quedó nada. O sea, se invirtieron 520.000 millones de pesos y no quedó nada. Yo traía cuento en el escrito que menciona usted, Javier, que este negocio donde se perdieron más de 500.000 millones de pesos, en el acta de EPM, el día que se compró Orbitel, claramente se le dice, el doctor Sergio Fajardo, alcalde de Medellín, le manifiesta al doctor Juan Felipe Gaviria las más altas felicitaciones por el excelente negocio que se hizo. Eso reza en el acta de la Junta de EPM. Yo recuerdo que Semana publicó el negocio que le salió mal a EPM. Así se llama, en abril del 2012. O sea, es que eso ha sido un Lo dijo negocio- Semana. Lo dijo Semana. Y eso tiene ya su Digo, peso específico. Un negocio muy malo hicieron los antioqueños. O sea que tenemos que ir analizando, Javier y Rubén Darío, qué ha pasado con estos proyectos que están despedazando a EPM. El lunes yo quiero tocar el tema de la venta de Colombia Móvil Hola. a Millicom, o sea, se llamaba Sí. Hola, lo que hoy se llama Tigo. Es correcto. Entonces, uno ahí, ya para adelantarle a los oyentes, a los televidentes, es esto. Lo primero, que EPM vendió a Hola, a lo que es Tigo, vendió a Tigo, A Millicom. a Millicom. Y hoy dice que van a vender a UNE A Millicom. a Millicom porque no tienen celular, no tienen compañía de celular. O sea, lo que vendieron hoy les Es está la haciendo falta. justificación O sea, Pero- cuando yo fui alcalde, yo fui el fundador con Antanas Mocus de Hola. de Hola. Eso es verdad. Y en lugar de EPM preservarlo y continuar avanzando, lo vendieron por nada y hoy dicen que UNE no tiene futuro si no se trae nuevamente A Millicom. a Millicom. Pero, O sea, pero primera Millicom, contradicción. pero Millicom le debe una plata, debe todavía una plata. Ese es un tema que yo quiero tratar el lunes. A Millicom le entregaron a Tigo, la mayoría de Tigo, el 50+1 para que lo operara y para que mandara por 1.14 millones de millones. Eso es lo que llaman aquí 1.14 billones. 1.400.000 millones de pesos. Perfecto, eso fue en el año 2006. Entonces, Millicom
que lo trajeron fue para que capitalizara. Estamos de acuerdo. Porque no lo trajeron fue para niña bonita, no lo trajeron para que porque hacía falta mucho Como dinero. músculo financiero, Entonces, Millicom pagó 300 mil millones de pesos como socio estratégico, y inversionista. prometió poner los otros 846 mil millones a los 2 años. Y nada. Y nada. Es un tema. Hoy no ha llegado la ¿Después plata. de cuánto tiempo? 7 años. 6 años. 6, 7 años. Son 7 Ese años. es un tema que vamos a tocar el próximo Y no han lunes pagado, con y mucho quieren espacio. vender otra sin haber pagado la primera. Lo que yo no entiendo es por qué la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría no Mudas. sacado Pero esto. ¿quién ha hecho las denuncias oficiales allá con documentación allá radicadas en fiscalía? Bueno. Esa es la otra. El lunes vamos a empezar con ese tema. Yo Pero creo que es un tema artículo de prensa como los del doctor Luis Pérez Gutiérrez sirve para acercar ese proceso. De todas maneras hay que ir allá, que vaya alguien, sustente, pues que radique oficialmente esa denuncia. No, pero yo creo que lo importante es llenarnos de argumentos También. para saber si vamos a actuar bien o mal, porque nunca es tarde para que nos dejen de robar. O sea, yo creo que si a uno le roban una vez y 2 veces, hombre, que la tercera vez no nos roben. Entonces, a mí me parece que trayendo a cuento todas estas historias, vamos a lograr que tengamos una empresa floreciente. Es que a mí me parece que UNE no es una mala empresa. UNE, lo que pasa es que le ha tocado cargar con deudas muy altas. Miren, UNE recibió todo el personal de Orbitel con unos sueldos altísimos. O sea, en UNE un vicepresidente hoy neto se puede estar ganando 45 millones al mes. Yo creo que ese es un exceso. Dicen que a UNE le sobran más de 1.000 empleados. Es verdad. Dicen, Todos los empleados de una constructora que se quebró llamada, donde estaba el doctor integral. Integral, los trajo todos para que se jubilaran allí. Eso también sirve. Mira, una cosa importante, cuando compraron a Orbitel, UNE se gastó 66 millones de dólares en aparatos de WiMAX y se perdieron. ¿A quién le hicieron el favor? Entonces, a mí me parece que después de conocer todo esto que está pasando, lo que tenemos que empezar con las propuestas positivas. Parece que UNE puede ser una empresa muy importante para una ciudad innovadora. Si hay que capitalizarla, capitalicémoslas. Para eso ¿Qué mejor que EPM PM Solidaridad? se gana 1.7 billones de pesos al año. Entonces, el debate apenas empieza y los datos apenas empiezan a conocer. Pero es muy importante que hagamos un análisis de los desastres que le han ocurrido a EPM en la alcaldía del doctor Fajardo y en la alcaldía del doctor Salazar. ¿Usted cree que lo mejor es capitalizar a UNE en vez de uno buscar un socio? O buscar un socio que no sea el mayoritario. Yo creo Porque que lo hoy decía- primero que a UNE hay que ponerle un buen gerente, un buen presidente, porque no ha tenido. No ha tenido. O sea, UNE con un buen gerente inmediatamente va a decir, bueno, primero que todo, vamos a hacer un estudio de los miembros de la entidad, o sea, si se necesitan todos esos empleados o no se necesitan. Segundo, tenemos que hacer una estructura de ventas. Allá se gastan en contratistas vendiendo más de 100 millones de pesos al año. Y venden menos. Y hay unos, el que le vende al hogar no le puede vender a las pymes. Eso no tiene sentido. O sea, si el de las pymes está pasando por los hogares, ¿por qué no le vende a los dos? Y en lugar de gastarse 100 mil millones de pesos, se gastan 50 mil. A mí me parece que a UNE lo podemos sacar a la bolsa. Si lo que necesitamos es unos pesos a la bolsa para que los ciudadanos antioqueños y colombianos compremos acciones de UNE. Podemos sacar 15, 20, 30% de la entidad. Las acciones de ISA son las más apetecidas. En este momento. ETB es una Ecopetrol. acción apetecida, Las de Ecopetrol. Ecopetrol igual cosa, y siguen siendo estatales porque las tenemos que regalar a un extranjero. Entonces, el debate yo diría que hay que hacerlo con argumentos. O sea, para mí, UNE no es mala empresa. A mí me parece que la alcaldía está cometiendo un grave error,
porque saca a la venta una empresa y dice, vendo esto que es muy malo. Eso es más o menos lo que yo he escuchado de la alcaldía. O sea, yo no veo que nadie diga, yo vendo mi apartamento por malo, o yo vendo mi carro porque es muy malo. No, no lo va a vender nunca, o lo va a vender regalado. Lo va a vender. Yo vendo mi carrito que es muy bueno, pues voy a mejorarme. Así dice uno. Pero aquí es decir, que porque ha muchas pérdidas que entonces, lo que estamos es buscando que haya una percepción de mal valor de UNE. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo, por el contrario. Es detrimento patrimonial. No, pero pero también aquí yo tengo que decirle, aquí ha sido responsabilidad de algunos concejales, entre ellos la doctora Marlene Arcila, que ella cuando presenta sus informes contables siempre dice, está quebrado, está mala, que yo no sé qué perdió. Entonces, y ahora, ya para venderlo, hace un juego es que el papel puede con todo, el maquillaje, no, mire, verá que siempre se estaba, lo que pasa es que contablemente llevamos todas las pérdidas. A mí me parece que eso es responsabilidad también de los concejales. Pero Javier, es muy importante que la opinión sepa que las empresas de telecomunicaciones no valen por las ganancias o las pérdidas que den, valen generalmente por los clientes. AT&T hace muchos años se quebró en Estados Unidos, fue la primera empresa celular del mundo. Sí. Tenía 18 millones de clientes, que en esa época, hace 10 o 15 años era una locura. 18 millones. Y se quebró y todo el mundo decía, pobrecita AT&T, cuando dijo, tiene 18 millones de clientes. Yo le compro la empresa y le pago cada cliente a $1.500. O sea, que era una empresa que en caja estaba quebrada porque daba pérdidas, pero había adquirido un tal valor con los clientes que la vendieron por un platal que nadie se imaginaba. Entonces, hoy las empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, UNE hoy tiene unos clientes que en promedio pagan entre 100.000 y 250.000 pesos mensuales fijos. Los celulares, hay unos que no pagan, hay otros celulares perdidos, hay otros que gastan 5.000 pesos al mes. Fíjate, hay que empezar a hacer un análisis de cuánto valen los clientes de UNE, que son todos gastando mensualmente. Eso no entran y salen todos los días, no. Son clientes fidelizados. Por los teléfonos fijos de las casas. No, nadie la suelta. UNE tiene todo eso. Yo diría una cosa, si UNE fuera tan malo, ¿por qué el hombre más rico del mundo, que es Slim, lo quiere comprar? No ha podido derrotarlo en Antioquia? O sea, hoy la telefonía fija de Slim no tiene ni siquiera el 5% de la telefonía de la ciudad. O sea que tenemos un trabajo importante. Yo diría que cuando uno es dueño de una propiedad, en lugar de estar hablando mal del hijo, de la hija, hay que ver qué bueno tiene el hijo o la hija de una familia. Entonces, hoy nadie habla bien de UNE, porque los que lo van a vender lo tienen completamente desacreditado. Y una conclusión, porque eso se fue rapidito. Entonces, una cajita musical, doctor, usted. No, es que sabe el tema. Mire que este tema no es una cosita aislada por allá, como que fue simplemente que bajó el arcángel San Gabriel e iluminó a los concejales que quieren vender, o al alcalde que quiere vender, o a la empresa que se acabó de un día para otro. No, esto ha venido dando una serie de pasitos desde el 95 que querían vender a EPM, y ahora vea, y ahí le faltó hablar de la excisión de EPM, acuérdese. Vamos para allá, es que yo creo que como el Consejo de Medellín va a tener tiempo, yo entiendo que van a invitar a los exalcaldes para que hablemos allá. Ojalá. Hay que seguir sacando cada día. Entonces el lunes vamos a hablar de Millicom con datos muy importantes. ¿Usted iría a solicitar el consejo? Por favor, hombre, pero es que si hacer política no es tener puestos. Claro. Hacer política es buscar orientar una ciudad mejor, un país mejor, y no tiene uno que estar sentado en el escritorio calentando pantalones. La de política del cierre. Y allá está la CN. En vivo y en directo. La de política, a ver, antes de irnos. Me contaron, y como me lo contaron, lo cuento. Me contaron que al doctor Luis Pérez Gutiérrez le han hecho varios ofrecimientos para que sea candidato al Senado en las próximas elecciones. Así me lo contaron y así lo cuento. ¿Qué nos dice el protagonista de esta noticia? ¿Quién lo tenemos en vivo y en directo? ¿Cómo me lo contaron?
No, Rubén, a mí sí me han hecho muchas ofertas para el Senado, pero primero yo no he sido especializado en temas legislativos y uno debe ayudarle al país desde lo que más sabe. Y segundo, todavía están muy crudas las realidades políticas. Uno no sabe ni qué quiénes son los candidatos a la presidencia de la República. Perfecto. Y cada candidato a la presidencia de la República va a tener unos líderes avanzando. Bueno. No creo yo, Rubén Darío, que aquí el único candidato a la presidencia vaya a ser o Santos, o Vargas Lleras, o Peñalosa, o cualquiera de esta gente. Démonos un placito al mes de mayo para ver que hay movimiento en la política. La política es buena cuando se mueve. Doctor Pérez, usted en la campaña pasada se echó al hombro la campaña del doctor Santos y derrotó a todo el mundo. En este periodo. Derrotó la ola verde de Mocros. Porque creímos que iba aquí en Antioquia con Fajardo a la cabeza iba a ganar. Ahí les mostró. ¿Usted ahora qué piensa ser jefe de debate también de una campaña? Bueno, estuve hablando con el presidente Santos la semana pasada sobre todos estos temas. Él recordó que aquí en Antioquia sacamos 1.248.000 votos, Sí. más que Uribe, cuando Mocus y Fajardo sacaron 340.000. O sea, él tiene mucho agradecimiento en Antioquia. Lo que necesitamos es no adelantarnos, porque todavía no sabemos si Santos va a ser o no candidato. No sabemos si Vargas Lleras va a renunciar. No sé a usted qué le habrán contado. Se va el 28 de abril. Dijo. Del ministerio, sí, tengo esa fecha confirmada y como me lo contaron en el cuento, el 28 de abril renuncia al ministerio y está confirmado, al menos fue lo que me dijeron por ahora, que el nuevo ministro de Vivienda, también suena usted para el Ministerio de Vivienda, así me lo contaron, así lo cuento. Por Enrique. Y suena también, ¿sabe quién? El hijo de Rubén Darío Henao, el magistrado, Juan Carlos Henao, ¿es que llama? El viceministro. Se llama Rubén. Bueno, Henao, el viceministro de Vivienda, también suena para el cargo. Se llama Felipe. Felipe Henao. Felipe Henao. Muchacho. Excelente. Muy buen, muy amigo suyo. Sí, muy amigo él y la familia. Claro. Muy bien. Bueno, Rubén, ¿mañana qué horas? Mañana a las 6:15 de la mañana, me estoy lleno aquí de documentación. ¿Dónde? En Ondas de la Montaña, hombre. Ah, 1350 kilohertz. Muy bien. Es que Santos sacó una votación del Berriondo, 9.028.943. Una locura, ¿ah? En Antioquia votaron por presidente, por Juan Manuel Santos, 1.227.089. Y en Álvaro Medellín, Uribe había sacado, menos. 1.050.000, o sea que Y en Medellín lo de votaron Santos fue... por Santos gracias a la gerencia que tuvo el doctor Luis Pérez a la jefatura de debate, 442.528 votos por Santos en Medellín. Fue una máquina de hacer votos. El voto es el doctor Luis Pérez. Bueno, Rubén, mañana, doctor Luis Pérez, yo le agradezco mucho que nos acompañe aquí en el programa Personaje y Mapa Político. Javier, muchas gracias a usted, al doctor Rubén Darío igual cosa, y a todos los queridos y queridas televidentes, un abrazo muy especial. A ustedes, Dios los bendiga, somos soldados de Dios. Mañana aquí los esperamos de 8 a 8:30 en CNC Noticias y de 8:30 a 9 en el programa Personaje. Nuestro invitado mañana será Francisco Santos, candidato a uno de los precandidatos a la presidencia de la República. De las vallas. El de las vallas, vamos a hablar de ¿Viene las mañana, vallas. Pacho? Sí, señor, mañana estará aquí con nosotros. Se va a tirar un kit usted. Aquí estará con nosotros. Aquí no hay ni no figuras como usted, doctor Luis Pérez. Hasta mañana y que Dios los bendiga. Los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes. Un espacio donde su opinión también cuenta. Y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor, de una manera clara, directa y verídica. Personajes.